Hola mis amigos, estamos juntos de nuevo para compartir la palabra de Dios. En este caso, nuestra perlita bíblica se origina en la palabra que está en Ezequiel, capítulo 37, versículos 3 al 6. Si vos podés o querés, lo podés leer después en tu Biblia. Y yo quiero sacar de aquí, de esta palabra, de estos versículos, una pregunta que hace Dios. En este caso se la hace a Ezequiel, pero puede llegar un momento que te la haga a vos. Una pregunta, no la misma, por supuesto, una que tenga que ver con tus cosas, tu problema, tu situación, tu necesidad. En este caso, Dios le hace esta pregunta a Ezequiel. Le dice, ¿vivirán estos huesos? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Si vos lees el pasaje y contexto, vas a ver que Dios lo lleva a Ezequiel a un valle de huesos secos, absolutamente secos, y le hace una pregunta. ¿Vivirán estos huesos? ¡Wow! ¡Qué pregunta difícil! Ahora bien, como dijo alguien por ahí que leí o escuché, no recuerdo, cuando Dios hace una pregunta, podés estar absolutamente seguro que lo que Él no está buscando es información. Claro, Dios tiene toda la información que pudiese necesitar, porque Él todo lo sabe, Él todo lo ve, todo lo puede, está en todo lugar, o sea que Él no necesita información. Entonces vos decís, entonces ¿por qué Dios pregunta? ¿Qué está buscando Dios cuando nos hace una pregunta semejante? Bueno, cuando Dios hace una pregunta de este tipo, lo que Dios está buscando es fe. Él busca fe en la persona. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender algo. Que Dios, mis amados, no se mueve en el nivel de mi necesidad. Hay gente que puede pensar, bueno, pero yo tengo una gran necesidad, entonces Dios tiene que hacer algo por mí. Es que Dios no se mueve por la gran necesidad que vos tenés. Él se mueve por el nivel de tu fe y de mi fe. Es decir, no de mi necesidad, que puede ser mucha o poca. Para Dios es indistinto, porque Él es todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Él hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y nada es imposible para Dios. Entonces, Él no se mueve al nivel de mi necesidad, porque cualquiera sea mi necesidad, Él la puede cubrir, solucionar, sacar el problema y sacarme a mí adelante. Él todo lo puede. Entonces, Él le hace esta pregunta al profeta Ezequiel. ¿Vivirán estos huesos? Quizá te diga vos, ¿será salvo tu hijo? ¿Saldrá tu hijo de las drogas? ¿O tu esposo, o tu nieta, o tu nieto? ¿Pasará esto? ¿Será sano tu cuerpo? Esa necesidad tan grande que tenés, ¿se podrá solucionar ese problema? ¿Por qué Dios pregunta? Porque Él quiere saber si realmente vos o yo tenemos la fe que se necesita para que Él libere el milagro, para que Él active su poder, porque nuestra fe activa el poder de Dios. Repito, Dios no se mueve en el nivel de mi necesidad, se mueve en el nivel de mi fe. Por eso qué interesante, el profeta quedó como, yo calculo que habrá quedado petrificado. Por eso le dijo, tú lo sabes, mi Señor. Pero con esa respuesta, el profeta le estaba diciendo a Dios que sí creía que los huesos podían llegar a vivir. Tú lo sabes, puede ser. ¿Y cuántas veces nosotros, mis amados, tenemos ese interrogante dentro nuestro, que a lo mejor es el Espíritu Santo el que está moviéndose dentro de nosotros y haciéndonos ese tipo de preguntas que necesitan una respuesta? Necesitan una respuesta de fe para que activen el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros cuerpos, en nuestras economías y tantas cosas
que tenemos que aprender. ¿Por qué Dios busca fe? Primero y principal porque sin fe es imposible agradarle a Él y Él no puede obrar con una persona incrédula. La incredulidad es lo que nos demuestra el mundo actual, ¿no es cierto? Lo describe perfectamente al mundo, un mundo incrédulo, un mundo que va en busca de cualquier cosa, cree en cualquier cosa, pero no en Dios. Pero Dios busca fe en Él, fe verdadera, la fe que produce resultados, la fe que mueve las montañas, la fe que agrada a Dios, la fe que va a hacer que lo que yo necesito venga a mí, porque esa fe que agrada a Dios va a mover su mano poderosa. Amén. Hermanos amados, qué importante es que nosotros tengamos fe, porque Dios busca personas de fe que le agraden, que le crean, que no importa cuál sea su necesidad, que no importa que lo que vean está todo arruinado, todo, fíjense, un valle de huesos secos, más arruinado que eso es imposible. Es como ir a un osario de un cementerio y ver toda esa cantidad de huesos y decir qué pasa con esto. Nadie se le puede ocurrir que de ahí puede salir una persona. Bueno, eso va a suceder pronto, con el arrebatamiento, la resurrección de los muertos y los huesos y se van a juntar con el cuerpo que le pertenece, el cuerpo glorificado que Dios le va a dar. Pero estamos hablando ahora de otro tema y el tema es que Dios busca fe, porque dice la palabra de Dios que Jesús mismo lo dijo allí en, ya te digo la cita, en Lucas 18:8, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, Dios busca fe y cuando la encuentra, produce un milagro. Siempre que Dios encuentra fe, se produce un milagro. Se produce un milagro, se produce una restitución, un cambio, un revertir de situaciones feas, límites. ¿Cuántas necesidades a veces tenemos los seres humanos, mis amados, y no podemos creer que Dios lo puede hacer? Y decimos, y sí, pero no sé, pero bueno, qué sé yo, ponemos tantas excusas, pero cuando nosotros tenemos fe, la fe que agrada a Dios, esa fe va a producir resultados increíbles, contundentes, verdaderos. Entonces Dios hace esa pregunta. ¿Vivirán estos huesos? Y repito, quizá tus sueños, el sueño de llegar, el sueño de obtener, el sueño de formar una familia, el sueño de sanarte, el sueño de servir a Dios, está como enterrado en el cementerio de la desesperanza. Y hoy estás escuchando esta perlita bíblica y es como que algo se mueve dentro tuyo y renace ese sentir de decir, pero Dios todo lo puede, ¿por qué no? Claro que puede ser. Entonces, Dios te pregunta, ¿vivirán tus sueños? Aunque tus sueños estuviesen enterrados, como te dije recién, en el cementerio de la desesperanza, nosotros tenemos que creer a ese Dios poderoso en el cual Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, dice la Biblia que él creyó en esperanza contra esperanza, sin tener en cuenta su cuerpo ya envejecido de 100 años que tenía, ni tampoco la matriz estéril de Sara, no tenerla en cuenta, y creyó en esperanza contra esperanza. Porque a veces cuando las cosas se nos muestran pero tan tremendamente insalvables, imposibles, inadmisibles, uno realmente si va a creer en Dios tiene que hacerlo en contraesperanza, porque ya la esperanza está perdida, ya la esperanza está enterrada, como quien dice todo se perdió, pero tenemos un Dios tan poderoso y si Dios mueve dentro nuestro, si al escuchar esta perlita bíblica, mi hermano, mi hermana, mi amigo querido que la estás escuchando, algo dentro tuyo comienza a mover. Es el Espíritu Santo
que te está despertando la fe. Y tal vez Dios te está preguntando, ¿crees que todavía puede ser posible? ¿Lo vas a dejar perdido? ¿Lo vas a dejar enterrado en ese cementerio de desesperanza? ¿O vas a comenzar a esperar que yo obre? ¿Vivirán estos huesos? ¿Vivirá tu sueño? ¿Se sanará tu enfermedad? ¿Rescatará Dios a tu hijo de las drogas? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Porque de acuerdo a tu respuesta, va a ser lo que Dios va a poder obrar. Y a lo mejor vos decís, pero ¿cómo hago, Cristina, para tener fe? Pedísela a Dios. Los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe, porque ellos consideraron que tenían poca fe. Consideraron que ante las circunstancias que ellos se encontraban en muchas oportunidades, ¿no? Cuando el barco quería hundirse en el mar de Galilea por la gran tormenta, cuando Jesús no venía y apareció después caminando sobre el agua, o ante situaciones límites, ellos se dieron cuenta que ellos necesitaban fe. Y a nosotros también, mis amados, en este tiempo que estamos viviendo de tanta controversia, de tanto problema, de tanta necesidad, de tanta injusticia, de tantas cosas malas que en realidad están sobre este mundo, porque este mundo va camino a la perdición, va camino a lo peor, nada va a mejorar. No te quiero bajar el ánimo, pero nada va a mejorar. Podrán haber ciertas mejoras pequeñitas en algún momento, en alguna situación, en algún estamento, en alguna oportunidad, con este gobierno, con el otro, un poquitito de algo mejor, un aumentito de sueldo, una cosita, pero el mundo va hacia donde se dirige. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia la finalización de los tiempos, hacia la época del anticristo, hacia donde todo va a ser desastre en este mundo hasta que Cristo regrese por su iglesia y luego para Israel, y venciendo al anticristo, Él venga a establecer su reino en la tierra. Entonces, esto lo digo para alguien que por ahí no sabe de lo que estoy hablando. Quizá todos los que me están escuchando, o vos que me estás escuchando en este momento, lo tenés archisabido y archiconocido. Pero no sé si tanto, porque uno se encuentra continuamente con personas que dudan de que Cristo venga, de que vaya a buscar la iglesia, de que esto, de que lo otro, y es gente que se autotitulan aún pastores o líderes de congregaciones y no están creyendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fe es la que están teniendo estas personas? ¿Qué fe? ¿Es la fe que agrada a Dios? ¿La fe que cree su palabra? Pero te decía, a lo mejor vos te preguntás, ¿y cómo hago para obtener esa fe? Primero y principal, mi hermano, pedila a Dios. Señor, así como tus discípulos te pidieron que les aumentes la fe, yo te pido que me des fe, esa fe verdadera, esa fe que obra, esa fe que produce resultados, esa fe que a ti te agrada, esa fe que va a hacer que tu mano se mueva a mi favor. Dame esa fe. Y lee la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dios va a tener un versículo, una parte de la Biblia que va a hacer despertar tu fe y te va a hacer levantar en victoria y obtener eso que tanto estás necesitando y anhelando. Problemas vienen de todos los costados, de todos los lugares, siempre, porque el enemigo de nuestra alma va a tratar de ponernos palo en la rueda para que no avancemos, de si estamos levantándonos, si están empezando a brotar las bendiciones, nos va a querer pisar los brotes y tantas otras cosas. Cuando Zorobabel estaba haciendo un gran proyecto de construcción, allí en el libro de Zacarías, capítulo 4 lo podemos encontrar, Zorobabel, mis amados, se encontró con un gran problema y él se levantó en fe y dijo, 4:7 está esto que te voy a decir. Zorobabel le dijo, ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel, que era él mismo, serás reducido a llanura. Vos también, cuando te levantás en fe, cuando empezás a conocer a este Dios poderoso y maravilloso, hacedor de milagros y maravillas,
también cuando se presente tu dificultad, vas a poder hablarle de esa manera. ¿Quién eres tu dificultad? ¿Quién eres tu enfermedad? ¿Quién eres tú? Delante mío vas a ser convertido a nada, a llanura, vas a desaparecer. Ahora pareces un problema muy grande, pero en el nombre de Jesús vas a desaparecer de mi vida. Qué hermoso que es que nosotros podamos entender esto, mis hermanos. Pero Zorobabel, para poder hablarle así a su dificultad, a su gran monte que estaba interponiéndose entre él y la obra que estaba haciendo para Dios, en el versículo anterior, el versículo 6 del capítulo 4 de Zacarías, Dios le dice algo que todo cristiano y todo ser humano tiene que aprender. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Esto tenemos que aprender, mis amados. No es con ejército. ¿Qué quiere decir esto? No es con cantidad de personas, no es con infinidad de gente que vos vas a construir el reino de Dios, que vos vas a hacer la obra que Dios te encomendó. No es con la cantidad de gente, es con el poder del Espíritu Santo. Dios es el que lo va a hacer a través tuyo. Si se necesita más gente, la va a traer Dios. Pero si no, acordate de Gedeón. De 30.000 quedaron en 32.000 quedaron en 10.000 y de 10.000 quedaron en 300. Porque Dios no necesita ejército numeroso. Él es el poderoso. Él es el que produce lo imposible. Que lo imposible se vuelva posible. Entonces, cuando nosotros, mis amados, entendemos esta verdad, que no es con ejército ni con fuerza, no es por la cantidad de dinero que reúnas, no es por la cantidad de gente que te siga, no es por todo lo que vos quieras conseguir, no, es por el poder del Espíritu Santo, que vas a lograr lo que Dios quiere que logres. Con ejército y fuerza, con dinero y esto y lo otro, vas a lograr cosas. ¿Pero son las que Dios quiere que logres? ¿Son las que Dios quiere lograr a través tuyo? Buena pregunta, porque si no es así, todos tus logros serán los logros de instituciones humanas, gubernamentales o que existen en el mundo y que logran muchísimas cosas, más de las cosas que logra la iglesia. Con plata, con gente, con socios, se logran cosas, pero eso no quiere decir que Dios esté haciendo algo. ¿Sí? Esto es lo que quiero que nos quede claro. Pero cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros aprendemos que Dios no se mueve en el nivel de mi necesidad, sino en el nivel de mi fe. Cuando entendemos que Dios, cada vez que quiere hacer un milagro o algo, va a buscar un hombre o una mujer que lo declare, que lo profetice. Porque, ¿qué le dijo Dios a Ezequiel? Él le dijo, ¿vivirán esos huesos, Ezequiel? Y Ezequiel le dijo, tú lo sabes, Señor. ¿Y qué le dijo Dios? En el versículo 4 del capítulo 37 de Ezequiel. Profetiza sobre tu problema. Dile a estos huesos secos, oír palabra de Dios. Otra de las cosas que tenemos que tener en claro es que no son tus palabras las que van a producir el resultado, sino la palabra de Dios. Profetiza en el lugar del problema. Dile a tu enfermedad, oye palabra de Dios, cuerpo. Dile a tu problema económico, oye palabra de Dios. Y di la palabra que Dios te está dando. Cuando tenés un gran problema, lo que tenés que hacer es preguntar inmediatamente, ¿qué dice Dios acerca de esto? Esa es la clave, mi hermano. ¿Qué dijo Dios que tengo que decir? ¿Qué me dices, Señor? ¿Qué profetizo? ¿Qué digo? ¿Qué declaro? ¿Cómo oro? Esa es la cuestión. Así nos movemos con Dios. Entonces, cuando entendemos que no es con ejército ni con fuerza, entendemos los principios de Dios, las cosas que Dios hace y cómo las hace y de qué manera, es cuando vamos a poder, como te decía, hablar como Zorobabel y decirle al problema, ¿quién eres tú para que te presentes delante de mí? O como David, cuando se presentó delante de Goliat, el gigante,
Qué hermoso lo que hizo David, ¿no es cierto? Qué bueno, mis amados, que nosotros también podamos entender estos problemas, estas cosas, que así como David le dijo al gigante, espérate, lo quiero decir como él lo dijo, ¿no es cierto? A ver, acá lo tengo. Zorobabel dijo, al monte serás reducido a nada. Y David le dijo a Goliat, fíjate vos lo que dijo David, el Señor te entregará hoy, le puso hasta fecha, el momento, el Señor te entregará hoy en mi mano, gloria a Dios, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Gloria al nombre de Jesús. Toda la tierra. Primera de Samuel 17:47 dice además, y sabrá, porque cuando Dios hace algo, todos lo saben, todos se enteran, Él se encarga de que esto sea así. Dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza. ¿Qué es esto? Ni más ni menos que la misma declaración de Zacarías 4:6. Jehová no salva, dijo David, ni con espada ni con lanza. Y a Zacarías el Señor le dijo, no es con ejército ni con fuerza. Es lo mismo con diferentes palabras y en distinto lugar. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Si te estás preguntando, ¿seré sanada de esta enfermedad terminal que me aqueja? ¿Podré salir de este problema tan grande que tengo? Yo quiero animarte, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Quiero animarte porque algo que tenemos que diferenciar y recordar es que una cosa es tu realidad, pero otra es la verdad. Una es tu realidad. Tal vez tu realidad es que vos estás enfermo. Pero ¿cuál es la verdad? Que Cristo llevó sobre Él todas tus enfermedades, cargó con todas tus dolencias y por su llaga fuiste sanado. Esa es tu verdad, esa es la verdad. Aunque tu realidad sea una terrible enfermedad o un diagnóstico feo que te haya dado un médico. Tal vez tu realidad hoy día es que te quedaste sin empleo, es que el dinero no te alcanza ni para pagar tus cuentas ni para comer siquiera. Esa puede ser tu realidad, claro que sí, no la vamos a negar. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que tu Dios suplirá todo lo que te falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La realidad es que no tenés, que no podés, que no alcanzás, que no llegás. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es Jehová es mi pastor y nada me faltará, nada me faltará. Él suplirá todo lo que me haga falta. Amados, ¿qué haremos? ¿Nos quedaremos en la realidad o nos plantaremos en la verdad? Ante cualquier imposibilidad, mi amado, mi amada, la pregunta es, ¿qué dijo Dios? Inmediatamente ante cualquier imposibilidad o problema que tengas, tu pregunta debe ser y buscar esa respuesta. ¿Qué dijo Dios con respecto a esta mi realidad? Entonces, digamos lo que Él dice, digamos lo que Dios dijo. Esa es la verdad, aunque la realidad lo niegue. Amados, ¿vivirán estos huesos? No sé cuál es tu pregunta pertinente. ¿Seré sanado? ¿Se convertirá mi hijo, mi esposo, mi nieto, mi nieta, mi hermano, mi hermana, mi madre? ¿Saldrán de esa situación de adicción? ¿Saldré del pozo en que estoy metido, endeudado, miserablemente,
viviendo una condición infrahumana muchas veces. Hay personas, ¿por qué no? Esa puede ser tu realidad, pero la verdad de Dios es otra muy diferente. Solo necesita encontrar fe. Por eso, tal vez Dios hoy te está preguntando, ¿crees que sucederá tal cosa? No está buscando información. Él tiene toda la información. No la necesita de nuestra parte. Él está buscando fe. Tu respuesta le va a mostrar a él si tenés o no tenés fe. Y si vos tenés fe, el Señor inmediatamente te va a decir lo que tenés que hacer. Y cuando Él encuentra fe, se produce el milagro. Y los huesos comienzan a vivir, porque Él va a poner espíritu allí y va a hacer que crezcan los tendones, la carne, va a hacer que todo suceda. No importa cuál es tu problema, tu necesidad, tu enfermedad, tu miseria. Dios siempre es más grande, más poderoso, más glorioso. Él todo lo puede, mi amado. Tal vez no escuchaste de casualidad esta perlita bíblica. Él está buscando fe. Y la va a seguir buscando porque Jesús dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué está queriendo decir? ¿Hallará la fe que produce resultados? ¿Hallará la fe que me hace que yo haga un milagro? ¿O solamente hallará creencias? Dios te bendiga, mi amado, y te dé luz e iluminación espiritual y revelación para recibir ese milagro que tanto a lo mejor estás esperando. Yo creo que Él lo va a hacer. Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar en la próxima perlita bíblica.